Ha llegado a Zona Criminal. El ser humano tiene la necesidad de buscar y sobre todo encontrar una explicación que le convenza y llene todos los vacíos de sus preguntas, de sus dudas y desgraciadamente en muchas ocasiones, aunque esta autoargumentación no cumpla los parámetros mínimos de lógica y sentido común, si le convence, le vale. Esto puede resultar comprensible, esta falta de argumentación objetiva, sobre todo en el plano de las creencias, sean religiosas o no. Pueden ser incluso ociosas. Podemos pensar que un deportista al cual un individuo admira es el mejor aunque los datos lo contradigan. Lo mismo con un cantante o con cualquier sujeto al que se le profese admiración. Esto no reviste mayor preocupación. Pero la cosa cambia cuando tenemos un axioma, un paradigma, una base que creemos sólida e infranqueable por el error y nos damos cuenta que no es así, o que al menos no como pensábamos. En nuestro caso, esta disonancia estaría enfocada, por supuesto, a las ciencias forenses. Por desconocimiento, por corporativismo o por ego, muchas veces no queremos darnos cuenta, como decíamos en el episodio monográfico anterior, de las limitaciones que ésta tiene. Creemos que la criminalística puede dar respuesta a cualquier interrogante que se le plantee, y esto no es así. Y debemos ser conscientes de ello, y obrar en consecuencia, no para detenernos, sino para continuar alejando las fronteras del error. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un documental que expone ciertamente este asunto, que se hace estas preguntas y que de alguna manera intenta responderlas. ¿Qué pasa cuando la ciencia forense falla? ¿Qué pasa cuando no es tan empírica como se nos vende? Bienvenido a Crimitorial. El documental que queremos presentar hoy se titula The Innocence File, que podríamos traducir como Proyecto Inocencia. Este proyecto, que es real, nació en los Estados Unidos en 1992, con el ánimo de revisar casos criminales en donde el condenado podría ser inocente. La miniserie, mejor que documental, podemos encontrarla en la plataforma de Netflix. Se estrenó en el año 2020 y cuenta con 9 episodios de aproximadamente 1 hora de duración cada uno, en donde se expone un caso en el cual, y cito literalmente, el Proyecto Inocencia desvela errores y engaños ocurridos en una serie de condenas injustas, mostrando el daño causado a víctimas y acusados. El primer capítulo, como ilustración, ya que no queremos desgranar nada sobre el contenido, se centra, por ejemplo, en el análisis de trazas de mordidas. Los conocedores de la historia criminal sabrán que la mayor prueba incriminatoria contra Ted Bundy, el famoso asesino, fue precisamente la huella, entrecomillado, de su mordisco. Y en este primer episodio explican que algo que teníamos al menos en el consciente, que no inconsciente, sino en el consciente colectivo como irrefutable, como científico, no lo es tanto. No se apuren, no en el caso de Bundy, pero sí en otros. Lo que realmente es interesante de esta serie es ver la contraposición que hay entre la aplicación de la ciencia forense de manera correcta y errónea. Tal vez hemos sido poco faltos de benevolencia en la introducción, porque realmente la ciencia forense encuentra el total de sus fatales errores en la aplicación humana. Como se puede ver en la miniserie, la explicación de una condena con pruebas injustas por parte de expertos forenses, otra vez entrecomillado,
se combate con ciencia forense real, o mejor dicho, bien aplicada. No se trata de rechazar una u otra especialidad criminalística, sino conocer sus limitaciones y no excederse en su aplicación, y mucho menos en su interpretación. En este caso no sería excederse, sino magnificarse, porque no todas las disciplinas tienen la misma validez, desviación o margen de error. Y no existe, en ninguna aplicación científica, el error cero. Efectivamente, el ADN, que sería el ejemplo paradigmático de lo que se considera una prueba irrefutable, tiene su margen de error. La capacidad de equívoco en su análisis puede ser menor, por ejemplo, que la aplicación de un test psicológico. Puede ser, pero eso no indica una infalibilidad. No ya en el propio análisis, sino en la propia sistemática. Todos aquellos que hemos trabajado con análisis a este respecto, hemos podido comprobar cómo no cualquier muestra de ADN es suficiente para establecer una concordancia o diferencia. No toda muestra es válida para su estudio, y luego ya, en el propio análisis siempre se tiene en cuenta ese margen, y si no, comprueben ustedes mismos leyendo un estudio conclusivo y viendo si lo hace al 100%. Y este margen de error, tal y como veíamos en el episodio anterior respecto al informe en Ciencias Forenses publicado por la Academia Nacional de Ciencias Americana en 2009, aumenta con las especialidades que se basan en cotejo, en comparaciones entre distintos parámetros. Es más fácil, por poner un término comprensible, tal vez fácil no es el mejor, pero sí el más ilustrativo, el concluir sobre el binomio igualdad-desigualdad en el cotejo de las microtrazas de un proyectil en balística forense que en un análisis pericial caligráfico. El porqué es sencillo. A mayores variables, mayor desviación, mayor error. Estos dos últimos no son términos sinónimos, pero para que se nos entienda, lo dejaremos así. Y en la escritura, como ya hemos dicho en el episodio a ella dedicado, tiene tantas variables y en ocasiones desconocidas que su estudio deviene altamente complicado, en contraposición al disparo de un proyectil, que, ojo, puede tener variables extrañas que compliquen absolutamente todo, sin duda, pero en términos generales, en cualquier conducta humana, siendo la más característica la escritura, estas incluso en el análisis más rutinario, están presentes en grandes cantidades, mucho más que en las marcas microscópicas de análisis balístico. Lo que queremos dejar claro es que en la gran mayoría de ocasiones es el factor humano el que hace que el error sea mucho mayor, y la comprensión es fácil ya que realmente toda disciplina científica, sea forense o no, tiene muy claro cuáles son sus límites. Y cuando se es un experto, su concreción y conocimiento son mucho más exhaustivos. Todo perito forense sabe cuál es su margen, las necesidades para reducirlo y los errores y sesgos de los que debe preocuparse. Esto está perfectamente estudiado, gracias, por supuesto, a la metodología empírica, la única que debe existir en el análisis forense. El problema llega cuando en vez de aplicar objetivismo y empirismo, es decir, principios científicos, se interpretan las variables para explicar el constructo. Aquí se cometen los errores. Un experto forense llega hasta donde el límite de su conocimiento, sea debido al mismo, o a él mismo, a las variables, o incluso la casuística, le permite, y ahí finaliza sus estudios. Ahí finalizan sus resultados. Y abre la posibilidad a otros conocimientos, especialidades, por si pudieran ampliarlos, matizarlos o concretarlos. Por lo tanto, podemos concluir que realmente la ciencia forense tiene muy claros cuáles son sus límites, su cuerpo de conocimiento y sus técnicas de aplicación. Si no es así, no puede llamarse ni ciencia ni forense. Y que la mayor capacidad de cometer errores que no se contemplen dentro de los márgenes son producidos por una interpretación fallida del individuo, que, sin aplicar conocimiento empírico, simplemente intenta imponer una sabiduría que no es tal. También podemos pensar que existen especialidades, y esto es verdad, a las que le falta concreción terminológica,
estructura, validación, etc. Y es, como decimos, cierto. Pero esto sigue sin ser un problema de la propia especificidad del conocimiento, que está ahí para que se aplique esa metodología, que nos llevará al empirismo, sino de los propios investigadores o de esos expertos forenses que creen tener la respuesta a todo desde un simple conocimiento limitado. Y todo esto, y mucho más, lo vemos en la miniserie recomendada. Podremos ver cómo el error está en el ser humano, cómo la ciencia forense, cuando es aplicada por profesionales, aporta un conocimiento válido, validado, y que realmente ayuda a la resolución de los casos. De hecho, el peor enemigo de estos falsos forenses son forenses de verdad, es decir, científicos forenses. Por lo tanto, no olviden nunca que efectivamente la resolución de casos es un objetivo primordial de la criminalística y del experto, pero la investigación para aumentar los horizontes válidos y validados, objetivos y empíricos de la ciencia forense, es otro objetivo vital que debemos perseguir. Investiguen de manera aplicada, pero no olviden la teórica. Y hasta aquí el programa de hoy. Por supuesto, como ya dijimos, esta temática da para mucho más. De hecho, un debate con profesionales sería lo óptimo, y esperamos poder, algún día, realizarlo. También esperamos que la recomendación de hoy les ayude a reflexionar, y, ¿por qué no?, además les entretenga, y ayude a ver otras realidades y ser conscientes de los fallos que puede cometer al hacer un mal uso de las ciencias forenses, porque sabiendo y conociendo este aspecto, podremos ponerle solución, cada experto aportando su grano de arena. Como siempre, les dejamos en la descripción la referencia a la miniserie y les animamos a seguirnos en el Instagram del programa Zona Criminal Podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos los programas. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.